Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la versión sin público presente porque nos reencontraremos con el público en presencia en Tucumán, en Jujuy, en Salta, jueves, viernes y domingo. Mientras tanto, nos comunicamos a través de este medio, por las redes sociales, en @lavenganzaradio y en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Hablaremos esta noche del teatro en Roma, donde, como en Grecia, los teatros eran de enormes proporciones. Los de Herculano y Pompeya, por ejemplo, contenían cerca de 40.000 asientos. Los romanos conocieron el telón. Siempre decimos que en el teatro isabelino no había telón. Bueno, en el teatro romano sí. Lo llamaban cortina y funcionaba al revés del actual. Se bajaba y se hundía en las profundidades cuando la función comenzaba, y luego, por un sistema de sogas, se lo levantaba al terminar la función. Esto tenía una explicación clara: no había techo. Claro. La expresión de Horacio, aulea premuntur, se ha bajado el telón, significaba pues empieza la comedia. Por el contrario, la frase de Ovidio, se alza el telón, equivalía a la comedia ha terminado. Bueno, ubicada la gente en el teatro, su situación allí no era para nada pasiva. El silbido, empleado como muestra de impaciencia o desaprobación, estaba muy de moda entre los griegos, quienes utilizaban para silbar un instrumento de varias notas llamado sirinx, parecido a la siringa, me parece a mí, ¿no? Una especie de cornetita o flautín que les permitía producir sonidos más o menos agudos según el grado de descontento que querían manifestar. Parece que a mayor descontento, más agudo era el sonido que se requería. Desde la galería que rodeaba al teatro se hacía caer sobre el público un rocío de agua de olor en realidad, distribuida por medio de varios tubos dispuestos en las estatuas que se alzaban en lo alto de los pórticos. Esto se hacía para enmascarar el inevitable, dice aquí, mal olor que producían 40.000 personas juntas durante las largas jornadas teatrales. No duraban 1 hora y media las obras, sino que duraban mucho más, y además solían representarse más de una. Estaban desde la mañana a la noche allí. Encima de los actores había cuerdas destinadas a hacer aparecer, en caso necesario, a los dioses celestiales. Debajo del teatro había una especie de escotillón que se abría para las sombras, las furias y otras divinidades infernales, y a esta escotilla se le llamaba el agujero de Caronte. Mire qué buen bien. Nombre, el agujero de Caronte. Durante la tragedia era todo tan aterrador que inmediatamente después era seguida por una farsa que debía devolver el buen humor al público. Un grupo de hombres improvisaba sobre un esquema simple ante un telón que reflejaba sombras deformes. También existían, como hoy, artefactos para simular nubes, truenos o relámpagos. Las decoraciones giraban sobre sí mismas y tenían 3 caras distintas, lo que facilitaba las mutaciones. Finalmente, algunos suelos de contrapeso servían para elevar a los actores al nivel del escenario y bajarlos en el momento oportuno. A los trajes de teatro, los artistas añadían el uso de una especie de casco con el que se cubrían el marote, y también usaban una máscara, ¿no? Es de notar que no había actrices, y como sucedió en casi todas las épocas de la historia. No había actrices y los papeles femeninos eran representados por hombres enmascarados. Dominar ese espacio enorme con la voz era cosa difícil. Para ello, la abertura de la boca de las máscaras era grande y prolongada como si fuera un embudo, formaba una trompeta acústica para aumentar el volumen de la voz. Pero por otra parte, casi todos
los teatros tenían una acústica estupenda, y casi todos los turistas hoy en día que van, qué sé yo, a Taormina, se ejercitan gritando giladas desde el escenario, desde la esquena, y haciéndose oír por sus familiares que están en la tribuna. Y dice, ay, te escuché bárbaro. Como sabemos, había coros, guiados por un corifeo. El coro personificaba la opinión. Con una palabra, con una fórmula cantada, se explicaba a los espectadores aquellas cosas que no estaban puestas en escena y que no eran explicadas por el actor. Yo no sé si no está hablando de las didascalias finalmente, pero creo que no. La didascalia es algo que está en el texto, pero no en la representación. Como ahora los espectadores, al entrar en el teatro, recibían o eran recibidos por acomodadores y que les daban una ficha de hueso o de marfil y que indicaba el sitio en que tenían derecho a instalarse. El precio de los asientos que medían unas 13 pulgadas de largo, era de 2 óbolos para los buenos. ¿Eso es caro? No tengo la menor idea, ¿no? No sabemos. 2 óbolos los de preferencia y todas las demás ubicaciones, ¿cuánto? Gratis. ¿Qué distancia habría entre lo gratis y los 2 óbolos? No Mirá sabemos. vos, la distancia incluso habría de una cierta afectación. Y claro, el que tiene la ficha al hueso ese. Claro. Bien. El público, como hemos dicho, podía aplaudir la obra o silbarla, pero en caso de tumulto en la sala intervenían varios guardias armados con varas, unos palos para restablecer el orden. Mire. No era la cana, eran tipos... Los mismos acomodadores. Los mismos acomodadores. Sí, agarraban un palo. Agarraban un palo y te la daban. Como los teatros eran muy grandes, el que dirigía a los músicos iba calzado, no que iba con un revólver. Ya tenía los palos. No, iba calzado con una sandalia de hierro, scabellum se llamaba, y golpeaba el suelo con el pie para marcar las entradas de los coros, las danzas, las pantomimas, etcétera. Las mujeres, que no figuraban ni en la tragedia ni en la comedia, fueron sin embargo admitidas como mimos, lo que constituyó un atractivo hasta entonces desconocido. Los ejercicios en que tomaban parte consistían en danzas ejecutadas al son de las flautas y los crótalos. Había algunas convenciones que vale la pena mencionar. El actor que se consideraba que venía desde lejos, o de otra ciudad por lo menos, debía entrar exclusivamente por la izquierda de la escena. Si venía de cerca o del campo, debía hacerlo por la derecha, y por lo general el actor desaparecía de la escena solo en el momento de su muerte. Mira, sí. Digamos para terminar que los emperadores trataron con mucho rigor a los cómicos. Augusto mandaba azotarlos. Claudio hizo decapitar a media docena de mimos. Tiberio, Calígula y Nerón desterraron a grandes grupos de actores, y Trajano impidió durante su gobierno que representaran obra alguna. Ya estamos en el segundo siglo después de Cristo. Trajano allá por el 113, ¿no? Es el momento mayor extensión del Imperio Romano. Fíjese, impidió que representaran ninguna obra de teatro. Cuando uno es actor, debe aprender que su vida quizá vale menos que la de un personaje, ¿no? Que sus sufrimientos son caprichos argumentales y sus penas son bromas escénicas. Y debe soportar también que el público lo juzgue del modo más brutal. A veces la devolución es el aplauso, aquella maniobra inventada por Croto, un sirviente de las musas, y a veces es el silbido, que ya existía en tiempo de los griegos y en tiempo de los romanos. Como homenaje a nuestros amigos actores,
vamos a escuchar el tango que se llama Silbando y que fue evidentemente compuesto para recordar el sufrimiento de aquellos actores reprobados por los públicos de Grecia y de Roma. Tocan este tango ahora Aníbal Troilo y Roberto Grela.